desde que nacen, es decir, desde que nacen en 1956 y su estudio lo terminan en el año 2000. Y entonces estudian todos y cada uno de los artículos que fueron publicados desde el 56 hasta el año 2000. ¿Qué encuentran? Por supuesto que esto no lo hicieron solos, lo hicieron con un equipo de investigación que incluye estudiantes de posgrado, estudiantes de grado, doctorantes y otros profesores e investigadores. Encuentran 1806 artículos y de esos 576 relacionados con la comunicación de marketing, un tema que se supone nos interesa mucho. Ok, ¿qué hacen cuando analizan cada uno de los artículos? Leen cada uno, por eso fue un equipo, y van detectando en cada artículo, a ver, ¿cuándo nombras una teoría? ¿En qué momento la nombras? ¿Para qué la nombras? ¿La usas? ¿No la usas? Si la usas, ¿para qué la usas? ¿Qué encuentran? 1.393 referencias hechas a 604 teorías diferentes. Yo se pregunto, ¿en serio? ¿604 teorías? ¿604 teorías? Es decir, un promedio de 2.42 teorías por artículo. ¿Y eso qué? A ver si se alcanza a ver. De esas 604 teorías, el 48.03%, o sea, casi la mitad, fueron utilizadas como mera referencia. Es decir, no fueron utilizadas para construir conocimiento. Fueron utilizadas para decir, no sé, como diría Foucault, bla, bla, bla. Como diría Humberto Eco en su teoría de los códigos, bla, bla, bla. Como diría yo que sé, pero no está construyendo conocimiento, es una mera referencia. De hecho, cuando fue el 7º encuentro de la Sociedad Cibernética en Estados Unidos, mandaron correos electrónicos a todo el mundo. Y a 2 estudiantes del MIT les llegó este correo electrónico de invitación. Y ellos acaban de desarrollar un software para imitar la estructura de nuestros escritos académicos. Una cita por aquí, otra cita por allá, una buena gráfica. Y entonces su software desarrolla 2 artículos, uno de los cuales fue aceptado para la conferencia. Y entonces ellos publican en la BBC el fraude, es decir, cómo puede ser que un paper académico sea aceptado para una conferencia internacional y es un paper que tiene 4 páginas, ni siquiera se los puedo enseñar, y fue escrito por una computadora, y además es incoherente. Entonces dicen los estudiantes del MIT, en realidad lo único que estamos haciendo evidente es el proceder en los procesos de construcción de conocimiento en las instituciones académicas. Y, curiosamente, lo que fundamentaba ese artículo era la teoría matemática de la comunicación de Claude Shannon, la que se supone que está en la base de nuestros sistemas de conocimiento. 26.13 fueron utilizadas como marco de referencia, es decir, para construir conocimiento. Y el resto, ustedes pueden ver para comparar, para criticar, para proponer, para soportar, para probar, en mucho menos cantidad. Entonces quiere decir, ojo, que esto llega hasta el año 2000, no estoy hablando de los años 50 y 60. Y por cierto, al final de su artículo, si alguien lo quiere, también se los puedo pasar con mucho gusto. De hecho, cualquier cosa que presente hoy, tengo la bibliografía y en PDF, o sea que con mucho gusto la puedo compartir. Y si no, está en la red. Después agarran otras revistas, no hacen el estudio tan profundo, pero llevan los estudios casi hasta el año 2003 o 2005 más o menos, con otras revistas. Y el resultado es casi el mismo. Bueno, ok. Más cerca de la mitad de las teorías que fueron utilizadas y nombradas, 604, habría que preguntarse, de hecho les voy a mostrar cuáles son las principales de esas teorías, fueron utilizadas como mera referencia. Muy poco porcentaje ayudó a construir conocimiento. ¿Cuáles son? Las más taquilleras, las bestseller. Está muy pequeño, voy a intentar leérselos. 16 veces la dependencia mediática, después sigue la teoría del framing, aprendizaje social, agenda setting, hegemonía mediática, teoría de cultivo, etcétera, etcétera. Ojo, les voy a leer las fechas de cuando esas teorías fueron propuestas. Dependencia de medios, 76, framing, 74, social learning, 73, agenda setting, 72, media hegemony, 71, knowledge gap theory, 70, cultivation theory, 1969, social construction of reality, 1966, y puedo seguir. Ninguna llega a los 80. Es decir, que hasta el año 2000, las 604 teorías, la gran mayoría de ellas no son teorías,
sino son acercamientos metodológicos o axiomas lógicos. Y de las que sí se usan, la gran mayoría pertenecen a los años 60, 70, y por supuesto el marxismo, que ahí está, que no es ni siquiera de esos años, 1944, 1844. El Two-Step Flow of Communication de Lazarsfeld de 1940. Entonces quiere decir que entonces hay consecuencias. Quiere decir que la mitad de las teorías que son usadas como mera referencia, y las que son usadas pertenecen a un periodo histórico muy particular, y ninguna de ellas pertenece a las nuevas teorías. Y por cierto, ninguna de ellas está en las 7 tradiciones que recupera Robert Craig, y ninguna de ellas está en los manuales de historia de teorías de la comunicación, salvo algunas como la Agenda SETI y el Two-Step Flow de Lazarus. Entonces, quiero que vean esto. Parece haber una ruptura entre lo que se hace en investigación de la comunicación, lo que se enseña para hacer investigación de la comunicación y lo que se escribe sobre la historia, tanto del campo como de la investigación de la comunicación. Eso es lo que Craig llamaba rutas de la incoherencia, lo que Donsbach llamó la erosión epistemológica, lo que Raúl Fuentes llamaba el inmediatismo superficial, y la propuesta que yo les traigo, que es el relativismo teórico. ¿Qué es lo que ha pasado entonces históricamente? Trataré de ponerlo esquemáticamente. Históricamente lo que nosotros tenemos son la emergencia, la identificación, el reconocimiento de la comunicación como un fenómeno particular, sea cual sea su naturaleza. Puede ser interpersonal, puede ser mediático, puede tener inclusive elementos políticos como lo que hacía Lazarsfeld en los inicios de los estudios de la comunicación. Es decir, identificamos que hay algo en la vida social específicamente que está vinculado como fenómeno a la comunicación. Sobre ese fenómeno lo que hemos hecho es generar explicaciones, es decir, hemos tratado de explicar esos fenómenos, pero también en algunos momentos hemos tratado de tener un segundo orden de observación y tratar de reflexionar sobre las explicaciones de las explicaciones. Esto no es otra cosa que a lo que le llamamos teorías de la comunicación y epistemología de la comunicación. Es decir, estas teorías no son otra cosa que intentos por explicar los fenómenos comunicativos. Entonces tenemos teorías que explican lo interpersonal, como la escuela de Palo Alto y el interaccionismo simbólico, o tenemos grandes teorías que tratan de explicar las relaciones macro o relaciones específicamente, como las propuestas cibernéticas, o las propuestas de construcción de sentido, como son las propuestas semióticas y todas aquellas interpretativas como la hermenéutica. Pero también tenemos reflexiones sobre las reflexiones, es decir, reflexiones sobre cómo estas teorías están funcionando y trabajando para explicar los fenómenos que se supone que tratan de explicar. Y hasta ahí la historia más o menos tiene sentido, pero la cosa se va a complejizar. A esto es lo que Schramm y Beresov discutían en los 60. Schramm le decía, sí tenemos un montón de escuelas e institutos, y Beresov le decía a Schramm, sí, pero no tienes esto. Careces de una fundamentación histórica conceptual. Pero esto se engloba dentro de lo que nosotros hoy llamamos el campo de la comunicación, que tiene que ver con la reflexión sobre los fenómenos comunicativos y con la reflexión sobre la reflexión de los fenómenos comunicativos. Y adentro de este espacio es donde se desarrollan nuestros procesos de construcción de conocimiento, es decir, de la investigación de la comunicación. Pero ojo, la investigación de la comunicación tiene que ver con los tres. Es decir, a veces lo que hacemos es tratar de explicar algo, el impacto de la radio, el impacto de la publicidad, el impacto de determinadas nuevas tecnologías, pero también a veces nos ponemos a estudiar cómo es que las teorías están construidas, si tienen un margen de error o no, si son aplicables o no, si están relacionadas con los fenómenos o no, y en algunos momentos también reflexionamos sobre el metanivel. Es decir, sobre la relación a nivel lógico entre las propias teorías. Entonces nos movemos a nivel de la epistemología de la comunicación. Pero generalmente, cuando pensamos en investigación, casi siempre estamos pensando en esto. Eso es lo que inaugura por Lazarsfeld y su grado de investigación aplicada a lo que más tarde le vamos a llamar investigación administrativa. Y entonces estamos más concentrados en la explicación de esto. Rara vez en la explicación de esto, y mucho menos en la explicación de esto. ¿Qué ha generado esto?
hasta hace poco, y este conjunto, es la propuesta que hizo Craig en 1999. Llamarle a esto, ojo, a esto, no a esto. Nunca tocó el fenómeno. A esto es a lo que le llama Robert Craig las teorías de la comunicación como campo. Es decir, la reflexión sobre las teorías de la comunicación. ¿Y en dónde se inscribe eso? En un lugar que le llamamos campo académico de la comunicación. Bien. Resulta que aquí hay una ruptura muy interesante. Teníamos aquí las explicaciones vinculadas al fenómeno comunicativo. Y entonces la pregunta es, ¿esas teorías que ahorita estaban listadas son las que están tratando de explicar este fenómeno comunicativo? Y ustedes revisen sus manuales de teoría, revisen las teorías. ¿Qué están tratando de hacer? Tomar una posición epistemológica y ontológica sobre la comunicación, es decir, explicarla como un fenómeno natural, o lo que están tratando es de intervenir en los procesos comunicativos para mejorarlos y maximizarlos. Y entonces, en una plática con Craig, él dice, mi metamodelo lo que había detectado es que hay una ruptura entre las teorías que enseñamos y las grandes tradiciones que yo escribí con lo que se hace en investigación. Entonces, lo que les enseñé en la lámina anterior es las teorías que se usan en investigación, y lo que Craig da cuenta es que de todas las que enseñamos, ninguna se usa en investigación. Y él dice, es que hay teorías, no es como Merton de rango medio, pero son teorías que no están plantadas en este espacio de la metarreflexión, sino lo que hacen es tratar no de explicar el fenómeno comunicativo, sino tratar de intervenir en él para mejorarlo o maximizarlo. ¿Y esto qué generó? Por supuesto, sobre esto también hay teorías de la comunicación. Y entonces, terrible dilema, ¿cuáles enseñamos? ¿Estas o estas? La cuestión es que enseñamos estas, pero aplicamos estas. Y entonces cuando el estudiante pregunta, profesor, ¿y esto para qué me sirve? Y tú dices, es que mira, se usa para esto. ¿En serio se usa? Porque lo que se está usando es esto. Y entonces, ¿por qué seguimos enseñando esto? Y entonces, ¿esto no sirve para nada? No, sí sirve. Entonces, ¿no hay ejemplos donde esto haya usado? Sí, pero no es lo que está construyendo conocimiento en la actualidad. Lo que está construyendo conocimiento en la actualidad es esto. Y también es eso. ¿Y por qué esto no se enseña? ¿Y por qué esto no está en las historias de la teoría de la comunicación? Y esto no está en la historia del campo académico. Esta es la ruptura que generó la discusión Bernard Bergson, Wilbur Ram, a inicios de los años 50. Y que se reproduce en muchos campos académicos, no solo el mexicano. Esto está en Estados Unidos, esto está en Inglaterra, esto está en Alemania, esto está en Francia, y esto está también en países latinoamericanos. Pero ojo, la cosa se complica todavía más. Estas que tratan de hacer intervención dialogan también con las otras. Y entonces tenemos lo que genera el relativismo teórico, que es la propuesta que yo les traigo hoy. En realidad tenemos una ruptura entre el campo de la comunicación y las teorías de la comunicación como campo. Eso explica por qué en la Enciclopedia Internacional de la Comunicación las teorías no son las que cubren y explican el campo comunicacional, son un subcampo, son un pequeño campo. Pero ojo, si esta hipótesis se sostiene, entonces tenemos un escenario promisorio. Si no se sostiene, tenemos un escenario con muchos problemas por resolver. ¿Por qué? Porque si sostenemos la hipótesis de que son dos espacios separados, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos y nada de esto sirve para acá, porque es un campo separado. Pero si decimos que no está separado, entonces tenemos un grave problema, porque nada de lo que está aquí, bueno, exagerando, no es que nada, gran parte de lo que está aquí no hace